Vamos con el siguiente movimiento, que es el neoclasicismo. De vuelta, las fechas son un poco inciertas porque no en todas partes empieza al mismo tiempo y porque esto es un proceso. Habíamos mencionado el tema del movimiento pendular de la historia del arte. Si el barroco estuvo lejos de los orígenes, lejos de las reglas, bueno, llega un momento que eso agota, que cansa y que deja de expresar lo que sentimos, evidentemente, y el péndulo se mueve, por supuesto, para el lado contrario, ¿sí? Para el lado opuesto. Y por eso el siguiente periodo se llama neoclasicismo. Es claramente, como su nombre lo indica, un retorno a las raíces, ¿sí? Una vuelta, un regreso a las fuentes. Otra vez vamos a la antigüedad griega y latina, sobre todo griega, para como en busca de inspiración y en busca de modelos. ¿Por qué? Porque el barroco se había alejado sensiblemente de todos estos modelos, era algo excedido, y entonces había que volver a la mesura. Pero además esto responde a lo que pasaba en la época, ¿sí? Estamos en el siglo XVIII ya. Si bien dijimos que el barroco se lo suele extender hasta 1750 con la muerte de Johann Sebastian Bach, el neoclásico empieza un poquito antes, ¿sí? Hablamos aproximadamente entre 1730 y se extiende hasta prácticamente fines del siglo XVIII, hasta, digamos, la Revolución Francesa y ya está, porque después viene otra cosa. Así que vamos a observar también el detalle de que los periodos de la historia del arte cada vez duran menos. Este es un poco más breve y tal vez sea el que menos tiempo duró de todos los periodos, hasta inclusive el siguiente, que es el romanticismo, duró mucho más. Por una razón, el neoclásico es el arte de la Revolución Francesa y duró, vamos a decir, lo que duró la ilusión de la Revolución Francesa, que después se ve frustrada, como pasa muchas veces en la historia de la humanidad, en este caso por la tiranía de Napoleón y después por las sucesivas revoluciones, la vuelta. No se olviden que después hubieron reyes otra vez, hubo monarquía otra vez en Francia. Entonces, este periodo que fue maravilloso, que es el neoclásico, dura lo que dura la gran ilusión, que igualmente no fue en vano, porque a partir de ahí el mundo cambia, que fue la Revolución Francesa. Es el siglo de las luces, el siglo XVIII, el siglo de la ilustración. Casi que prácticamente nos volvemos ateos en este siglo, porque nos centramos en la razón, sobre todo en la razón. El ser humano ya no necesita creencias mágicas para explicar las cosas, sino que todo puede ser comprendido a través del razonamiento. Por eso hay un impulso también a lo que son las ciencias y la tecnología, aunque todavía falta mucho, ¿no?, para que todo esto pase, pero desemboca de alguna manera en la primera revolución industrial. En este periodo hay monarquías absolutas, el poder está concentrado en los reyes. Esto prepara, por supuesto, la Revolución Francesa, ¿no? Es un periodo en el que, como todo está supeditado a la razón, los sentimientos quedan de lado. Los sentimientos son casi mala palabra. Todo tiene que pasar por lo racional. De ahí es que se limpia la imagen, se vuelve a las líneas puras, al equilibrio. Hay un mayor aumento de lectores, porque aparte esto está vinculado también con la Reforma Protestante, que adquiere mucha fuerza. Pensamos que Bach muere recién en 1750. La Reforma Protestante aboga por poner al alcance de todo el mundo, por ejemplo, la Biblia. Y de ese mismo modo el arte acompaña este movimiento y quiere poner un arte simple que se pueda ser comprendido por todos. Pero además se vuelve hacia una idealización de los modelos, de cómo hay que ser, cómo tiene que mostrarse, ¿no? Es la antítesis de lo banal, de lo superficial, de lo cortesano. La pureza de las líneas, su relación con los héroes grecorromanos. Todo se racionaliza. Y esta racionalización viene a ocupar el lugar que antes ocupaba la religión. El lugar que antes lo ocupaba Dios, ahora lo está ocupando la razón. Y esto se ve reflejado, por supuesto, en el arte. Tenemos pocos escultores reconocidos y pocos pintores reconocidos como pintores de la época. La estancia del retrato se llama La muerte de Marat, que está retratando un momento de la historia
que es cuando Marat es asesinado, que era uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, y que es una pintura netamente neoclásica. Un gran pintor que es Jacques-Louis David, francés, y después tenemos en escultura dos grandes escultores, uno que es danés, que es Thorvaldsen, y otro que es Antonio Canova, que es de origen italiano. Cuando Francia llega a su apogeo, por ejemplo en la época del Rey Sol, en la época de Luis XIV y la época de Luis XIII, de su padre, también muchos artistas italianos fueron convocados a trabajar en Francia, porque el artista va donde está el dinero. El centro del arte se va a mover en relación a donde está el poder y el dinero. Si bien son pocos, su escuela es muy grande y todas las producciones que se hacen en materia de escultura y en materia de pintura van a copiar estas formas. Si ustedes ven, son mármoles muy, muy blancos, aunque los griegos ya dijimos que en realidad pintaban las esculturas, y las líneas, como dijo la profesora, son muy puras. La verticalidad, la línea vertical y la horizontal muy pura, son sobre todo la vertical, son las líneas que van a estar presentes en la escultura y también en la arquitectura del neoclásico, ¿sí? Esta búsqueda de reivindicar todos los temas y toda la forma del trabajo de los antiguos griegos y los romanos. Por eso, si ustedes se fijan, son todos temas mitológicos también, lo que yo estoy pasando en estas imágenes. Acá tenemos Las Tres Gracias, que es de Antonio Canova, que es una belleza. Tenemos a Paulina Borghese, que también es de Antonio Canova y que es Borghese de apellido porque estaba casada con Borghese, pero es la hermana de Napoleón. Fíjense la pureza de la línea, te dan ganas de acariciar estas figuras, y no porque sean desnudos o no, sino por el hecho de que realmente es la pureza de la forma, es una belleza absoluta. Miren esta también. Es una de mis esculturas favoritas del periodo. Para poder hacer esta piedra tallada tan delgada que no se rompa, que no se quiebre, que no se estropee la pureza de la forma, imagínense lo que es, ¿no? O sea que en cuanto al oficio y la técnica eran insuperables. Y después, más allá de las esculturas, nosotros podemos entender eso de la verticalidad también en la arquitectura. Que si ustedes se fijan, replican el templete griego, esta sobre todo, con el frontis triangular acá arriba y otra vez acá abajo. Estas ventanitas que están dobles se llaman ventanas gemelas, justamente porque son dobles, tienen arcos de medio punto. O sea, es un volver a la arquitectura grecorromana. Tanto esa imagen que no llego a reconocer qué es, pero la de al lado tiene la cuadriga de caballos. De caballos, sí. Arriba, las dos imágenes lo tienen. E inclusive frente al Louvre hay un arco de triunfo, que de vuelta los arcos de triunfos traídos desde la antigüedad romana como símbolo sí, pues tenemos el de Napoleón también, por ejemplo, que es más o menos de esta época. Frente al Louvre hay uno, chiquito, está en los jardines de las Tullerías, que tiene también la cuadriga de caballos arriba. Se ve que también es un elemento romano, sobre todo, que tiene que ver con los carros romanos y que sí, los traen como símbolo de poder. A través de la historia del arte, desde Grecia y Roma, todos los gobiernos que han querido instalarse en el poder han hecho edificaciones del tipo grecorromana. Y eso tiene un sentido, ¿no? Sobre todo los tiranos han utilizado la arquitectura grecorromana como símbolo de poder. ¿Por qué? Porque es la única que persevera a través del tiempo y porque es sólida, es tan sólida. Es el modelo al que siempre se vuelve porque pueden pasar guerras, siglos y siguen estando. Lo que está acá es una tumba. En esta tumba tenemos la armonía, la verticalidad del neoclásico. Es un grupo escultórico, ¿ven? Las tumbas empiezan a ser importantes en este periodo y en el periodo siguiente van a ser más importantes todavía. Pero miren qué tenemos de base. Es una pirámide. Esta pirámide está haciendo una relación directa de los saberes de la humanidad, viniendo desde la antigüedad egipcia, pasando y atravesando la cultura griega, y les diría que hasta lo podemos relacionar con el gremio de los constructores del periodo gótico, porque todos ellos guardaban ciertos secretos y la pirámide es uno de los elementos que daban nota de este clasicismo, vamos a decir, a lo largo del tiempo en la historia del arte. Entonces, los elementos del neoclásico los podemos reconocer. Acá tenemos las volutas, acá a los costados de las columnas, del orden jónico. ¿Se acuerdan que yo les decía que era más femenino que el orden dórico?
pero que son órdenes que vienen del periodo clásico griego, o sea, y también es precioso. Es fácil reconocer, que después la profe nos va a contar, de arquitectura neoclásica acá en América. Yo quiero ir ahora a pintura, y en todo caso, después vemos qué más podemos agregar. Jacques-Louis David les decía que era un pintor francés y que estaba muy comprometido con la Revolución Francesa, él era un hombre político. No se olviden que los ideales del neoclasicismo no se tratan solamente de replicar lo que ellos consideraban que era todo lo bueno que venía del mundo antiguo, sino que del mundo antiguo la mejor herencia que nos dejaron, y nosotros eso lo tenemos que agarrar también porque nuestras leyes están basadas en el derecho romano, es la democracia. Entonces, si Jacques-Louis David era un pintor que amaba la idea de la república y estaba realmente comprometido con esto, es lógico que pintara estas cosas. Lamentablemente después también lo tuvo que pintar a Napoleón Bonaparte, que en un principio parecía que era un libertador y después terminó siendo un tirano, ¿no? O sea, la verticalidad de las columnas, la perspectiva. Acá atrás de las espadas tenemos el punto de fuga. Todas estas diagonales, la rodilla, el brazo, hasta los hombros, la posición de las mujeres, todo está direccionado al punto de fuga que están las espadas y que en definitiva nos está mostrando un dominio de la perspectiva clásica que es asombroso. Es lo más parecido a una fotografía que podemos tener. Después estas mujeres que están apesadumbradas, reclinadas, pero en una posición muy calma. Acuérdense lo que veíamos cuando veíamos barroco, era todo convulsionado, todo retorcido. Y de repente acá tenemos la línea vertical, otra vez la mesura, la figura central, la armonía, el tema clásico, ¿no? También. Y está haciendo referencia a los 3 Horacios que le juran lealtad al padre y que van a ir a la guerra a defender sus ideales. El tema de los ideales. Es muy grande el neoclasicismo en cuanto a ideales, porque es como les decía, está más allá de que la Revolución Francesa terminó con el terror, el gran terror y todo lo que nosotros podemos ver en historia, a nivel legado fue maravillosa. La fraternidad, ¿no? La igualdad, ¿cuál es la otra? La libertad, la más importante. Libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, el neoclásico era la antítesis del barroco. La última parte del barroco, que nosotros no la vimos por una cuestión de tiempo, pero se llamó rococó, que era como decirles el barroco en un extremo totalmente en la parte más banal del barroco, donde era el arte de la corte, el arte de María Antonieta, que después fue decapitada porque el pueblo le hizo pagar todos sus excesos y los excesos de los antiguos reyes absolutistas. Entonces, el neoclásico, ¿qué va a hacer? Oponerse a ese barroco excesivo que se llamó rococó, con toda esta mesura y esta limpieza de líneas.